que el intérprete confronta el sentido que la norma le asigna a la comunidad actual con el sentido que le atribuye el autor. Clases de interpretación. La interpretación literal es la que, valiéndose del método gramatical, procura conocer el sentido lingüístico de la palabra que la norma emplea. ¿Qué significa cada palabra de la norma? Interpretación histórica. Hay que dar el salto a la voluntad histórica del autor de la norma, a fin de descubrir lo que quiso decir ese autor. Puede ocurrir que la norma no refleje bien la voluntad, que el intérprete se encuentra con una divergencia entre lo que quiso formular el autor de la norma y lo que realmente formuló. De seguir tal divergencia, el intérprete debe preferir la voluntad real e histórica del autor a la formulación hecha en la norma, o sea, ha de prevalecer la interpretación histórica sobre la literal. Si la norma dice más de lo que quiso describir la voluntad del autor, la interpretación ha de achicar o encoger la norma para ajustarse a la voluntad del autor. Esto se llama interpretación restrictiva. Si la norma dice menos de lo que quiso describir la voluntad del autor, la interpretación ha de ensanchar la norma también para acomodarla a la voluntad del autor. Esto se llama interpretación extensiva. Pautas de interpretación. En primer lugar, debe interpretarse tomando en cuenta el fin querido por el autor al proponerlo o describirlo. En segundo término, lleva en sí una pretensión de futuro y de continuidad, lanzada hacia el porvenir. Es menester interpretar e integrarla históricamente de modo progresivo. Una tercera regla nos enseña que la norma de la Constitución no puede interpretarse en forma aislada, desconectándolas de todo lo que compone. La interpretación debe hacerse integrando la norma en una unidad sistémica de la Constitución, relacionándola, comparándolas, coordinándolas y armonizándolas, de forma tal que hay congruencia y compatibilidad entre ellas. Esto significa que la norma no es sola, no está aislada. Tiene que interpretarse de acuerdo al entorno histórico, social, a los códigos que rodean la Constitución y demás leyes, decretos y otras normas que se relacionan con esa parte de la Constitución. La cuarta regla predica la presunción de validez y constitucionalidad de los actos emanados de los órganos de poder. La inconstitucionalidad solo debe declararse cuando resulte imposible hacer compatible una norma o un acto estatales con la norma de la Constitución. Por eso, antes de declarar la inconstitucionalidad, hay que hacer el esfuerzo de procurar la interpretación que concilie aquellas normas o actos estatales con la Constitución. Formas de interpretación. Mutación por adicción se produce cuando se incorpora a la Constitución formal nuevas disposiciones mediante normas escritas o consuetudinarias, normas de la costumbre. Como la Constitución no provee un ejemplo de esto es, como la Constitución no provee cómo se designará la Constitución, designará el cargo de la reforma constitucional, cómo se designará la Constitución que tiene a su cargo la reforma constitucional. En la práctica se llena esta laguna disponiendo que tales convencionales estén compuestas por miembros elegidos de la misma manera en que se eligieron los diputados nacionales, es decir, en forma directa y proporcional a la población.
Mutación por sustitución, por sustracción. Se presenta cuando una norma de la Constitución formal con vigencia normológica que actualmente se encuentra vigente pierde su vigencia sociológica y no llega a alcanzarla en la Constitución material. La vigencia sociológica es que en la sociedad no se aplica la norma. Mutaciones por interpretación diversa son las que incorporan o sustraen en disposiciones constitucionales a través de la interpretación del texto constitucional por parte de la jurisprudencia de los tribunales. La Corte Suprema de Justicia, por ejemplo. Este tipo de mutación es la más peligrosa de todas por ser menos evidente, el más sutil que a veces llegue a hacerse en forma oculta. Para tener estas características no puede permitir visualizar claramente las modificaciones sustanciales de la norma constitucional. Si se desvirtúa el procedimiento previsto en la Constitución mediante artificios jurídicos para modificarla sustancialmente, implica violar el pacto político y social de convivencia, lo que autorizaría a cualquiera de los sectores obligados a él a actuar en forma similar. Esto significa que la interpretación judicial permite diversas interpretaciones. Entonces se puede interpretar una norma de muchas maneras y eso puede perder el sentido que tenía la norma, el sentido histórico que tenía la norma al crearse, ya que se interpreta de distinta manera dependiendo del juez que intervenga en la causa.